Estamos de regreso. Les platico que el pasado 8 de enero un grupo de aproximadamente 200 manifestantes y simpatizantes de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, literalmente invadieron, no sé si decir si tomaron la sede de los tres poderes de aquel país. Me refiero al Congreso, al Tribunal Supremo y al Palacio Presidencial de Planalto, todo esto en Brasilia. Y de manera concreta, estos manifestantes no están de acuerdo con el regreso al poder de Lula da Silva. Es así de sencillo, no hay otra razón hasta este momento que nos haga pensar pues en otra posibilidad. Y para platicar más a fondo de este tema, nuevamente tenemos con nosotros a nuestro amigo Juan Aulló, nuestro experto en temas de Brasil, para que nos amplíe el panorama en relación a este importante tema. Buenas tardes, Juan, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Francisco Javier? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias. Gracias, Juan. Igualmente. Vamos a empezar por la pregunta de cajón. ¿Cómo debemos interpretar lo sucedido en Brasilia el pasado domingo 8 de enero? Bueno, yo creo que fue básicamente un atentado a la democracia. O sea, las personas que invadieron, sobre todo el Senado y la Suprema Corte, es que causaron daños muy graves. O sea, destrozaron objetos que pertenecen a la nación, o sea, un vitral de un artista famoso, cuadros de todos los presidentes, estatuas, un reloj que había regalado un papa, al rey de Brasil, a uno de los antiguos reyes de Brasil, un jarrón chino que por lo visto tenía muchísimo valor, un ejemplar raro de la Constitución. O sea, fue una cosa increíble. Se robaron material informático, armas, material fotográfico, rompieron cristales, sillas, llegaron a orinar y a defecar en mitad de los salones, Javier. O sea, actuaron como una manada, verdaderamente. Y lo peor es que además lo pudieron hacer porque las autoridades de Brasilia, de la capital del país, aliadas de Bolsonaro, que es importante matizar esto, se lo permitieron. O sea, el dispositivo policial era insuficiente para contener a toda esa masa, pese a que se sabía que esas personas habían llegado ahí a Brasilia, porque venían de otros estados, la mayoría, con intenciones no pacíficas, ¿no? Muchos de ellos llevaban meses, desde que Lula ganó la elección, delante de instalaciones militares en todo el país, pidiendo abierta y descaradamente no un recuento, como ha llegado a pasar en otros países, en otras situaciones, de los votos y tal. No, pedían al ejército, descaradamente, que diera un golpe de Estado porque su gallo había perdido, ¿no? Entonces, lo peor es que efectivamente todo esto no fue ni autónomo ni espontáneo, ¿no? Poco a poco se ha ido descubriendo que todas estas personas estaban financiadas con transporte, con comida, con las cosas típicas, ¿no? Esta semana se ha sabido que el exministro de Justicia de Bolsonaro, que acaba de ingresar en prisión, por cierto, tenía preparado un decreto que nunca se llegó a publicar, que simplemente revertía por sus pistolas el resultado de las elecciones, ¿no? Y ayer mismo el propio Bolsonaro, esto es una noticia de última hora, bastante última hora, ya ha sido incluido en una causa judicial que está investigando las responsabilidades en el intento de golpe de Estado. Es muy fuerte todo, realmente es muy fuerte todo. Claro. Por esta perspectiva que nos comentas, la vigilancia en Brasilia estaba a cargo... Bueno, más bien está a cargo de funcionarios de alguna manera simpatizantes con Bolsonaro, vienen los simpatizantes de la misma corriente y me hace pensar entonces, como bien lo refieres, en un complot para atentar contra la democracia y con la intención final de iniciar un golpe de Estado. Como bien lo dices, hubo petición al ejército de que se regresara para el lado de Bolsonaro, pero no pasó nada. En esas circunstancias, ¿podemos hablar entonces de que realmente la democracia en Brasil está en peligro? Es decir, ¿puede prosperar un golpe de Estado como el que se dice existe actualmente en Perú? Mira, yo creo que es difícil jugar a adivinos, ¿no? Pero, bueno, también tengo que confesarte que yo nunca me hubiera imaginado una situación así. Pero yo tiendo a pensar que no, ¿eh? O sea, yo creo que la democracia en Brasil no está en peligro y, de hecho, si lo hubiera, yo creo que realmente ya algo habría sucedido. Sí. Yo creo que crees que hay, bueno, a ver, hay como dos grandes extremos. Digamos que uno externo, ¿no? Porque Brasil es un país muy grande, con una de las mayores economías del mundo, y
y sus principales socios comerciales son China y Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que ninguno de los dos países pues quieren que controle Brasil gente capaz de defecar en la Suprema Corte, ¿no? O sea, es como de cajón. Sí. Además, hay elementos que inducen a pensarlo, ¿no? Y luego está el elemento interior. El elemento interior es complicado. O sea, la democracia en Brasil está muy instalada ya hace como 40 años, ¿no? De lo que aquí se llama la redemocratización, y pues la democracia está muy instalada en la cultura, en el ánimo, en las costumbres, en las vivencias cotidianas, ¿no?, de los brasileños. Claro, ahí te puedes preguntar, bueno, ¿y por qué Bolsonaro ganó en 2018 y tuvo tanto apoyo en 2022? Bueno, yo creo que el momento le permitió tomar prestados muchos votos. No es que no tuviera apoyos, pero sí tomó prestados algunos votos, porque, bueno, aunque la elección, incluso la última, ¿no?, estuvo muy polarizada, muchas de las personas que le votaron no compartían totalmente valores con estos radicales, ¿no?, los bolsonaristas más radicales, ¿no? Yo creo que esa cultura democrática, de hecho, no solo es algo que pertenece al acervo de la izquierda, o sea, eso hay que decirlo claramente, o sea, también la derecha moderada, el centro, no tienen dudas de dónde se colocan, ¿no?, detrás de qué línea se colocan. Y yo hablaría, lo has mencionado tú incluso, un poco también del ejército, ¿eh? Lula en estos días les tiró una crítica porque les dijo que si ellos aspiraban a tener un papel moderador en la sociedad, pues no se podían cometer ciertos abusos como los que han cometido últimamente, ¿no? Pero yo creo que también hay que estar conscientes de que si la cosa no llegó más lejos fue porque el alto mando del ejército no se quiso meter en aventuras, ¿no? O sea, yo, por igual expresarlo de una manera gráfica, esta semana salió una encuesta en uno de los periódicos más grandes de Brasil. Sería un poco el equivalente al Universal o al Reforma o en México. Uh-huh. O sea, estoy diciendo, hablando con claridad, es decir, es un periódico que no es de izquierda, no es La Jornada, a Folha de Sao Paulo, ¿no? Okay. Y salió una encuesta y decía que el 93%, Francisco Javier, 93% de los brasileños condenaban los ataques. Entonces, claro, eso yo creo que es un indicador muy claro, ¿no? Fíjate que aquí en México tuvimos una reunión entre los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, y López Obrador condenó en ese marco lo ocurrido en Brasil, y también se le criticó que cuando la toma del Capitolio con Donald Trump se tardó mucho en reaccionar, y todo el mundo lo toma desde el punto de vista ideológico. Es que Lula es de izquierda, es su amigo, y reacciona inmediatamente. Donald Trump pues también es su amigo, pero él lo califica como capitalista, y Trump a López Obrador como socialista. ¿Tú crees que realmente México y Brasil son ya de plano países, digamos, izquierdistas desde un punto de vista ideológico? No sé, es que yo tengo un poco de dificultad con eso de categorizar demasiado las cosas. Es decir, en la izquierda existen, eso está clarísimo. Sería absurdo negarlo, ¿no? Claro. Pero a veces puede convertir un poco en un inconveniente cuando hacemos análisis sociales, políticos, tal, ¿no? Porque es un poco lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ahora mismo en Brasil, bueno, incluso personajes destacados de la derecha, del centro, tal, han tenido una postura muy firmemente defensora de la democracia, o sea, sin ningún tipo de duda. Yo creo que eso es muy importante subrayarlo, ¿no? Claro. Y luego, por ejemplo, en términos de ¿dónde está Lula parado en este momento? Yo creo que una cosa que es muy importante subrayar es que, por ejemplo, el Lula de 2002, que es la primera vez que ganó la elección, 2003 llegó a la presidencia, ¿no? Tomó posesión. Y el Lula de 2023, o sea, 20 años después, son Lulas muy diferentes, pero no porque Lula haya cambiado, sino porque el contexto ha cambiado. Es decir, Lula ahora llegó a la presidencia. En Brasil hay también candidato a la vicepresidencia, es un ticket como en Estados Unidos, y su candidato a la vicepresidencia
fue su rival en las elecciones de 2006. Es decir, que Lula ha llegado al mando de una especie de coalición contra Bolsonaro y contra una deriva muy peligrosa política que estaba tomando este país. Así que es un gobierno muy plural. O sea, por ejemplo, una de las primeras pequeñas polémicas que ha tapado todo esto, pues ha sido que uno de los aliados de Lula, en Río de Janeiro, cerca de Río de Janeiro, en la llamada Baixada Fluminense, que es una zona de favela, o bueno, muy popular, ¿no? Pues pertenece a un partido de derecha, dicen que tiene vínculos con grupos paramilitares, tal cual, ¿no? Entonces, eso es un poco, yo no sé si es verdad o mentira, no es lo que me interesa aquí. Lo que me interesa destacar es que su coalición es muy amplia. Hay partidos que, la política brasileña es muy complicada, hay ministerios, ahora mismo creo que en Brasil hay como 36 ministerios, hay ministerios que están en manos de partidos de la coalición que apoyó a Bolsonaro. Hay partidos de derecha, hay partidos de centro. Claro, es verdad que el Partido de los Trabajadores, el Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, sí, es el que más cargos tiene, ¿no? Claro. Pero no es el único, ¿no? Y creo además que ese es uno de los valores que Lula está tratando de proyectar más. Este es un gobierno plural que trata de actuar sobre la base de consensos nacionales y que trata de rescatar la economía, que trata de rescatar la democracia, que trata... O sea, es un discurso un poco diferente, pero en el que, de todos modos, nunca se está escondiendo la militancia de izquierda, ¿no? Sí. Una de las primeras cosas que Lula dijo en su discurso, el primer discurso que dio, casi improvisado, después de que lo que pasó el domingo, él recordó y dijo, nunca, incluso cuando el impeachment contra Dilma Rousseff, la izquierda salió a la calle, rompió cosas, somos una izquierda civilizada, se reivindicó de izquierda, pero reivindica también mucho esa pluralidad, porque aquí de lo que se viene es de un gobierno semi-autoritario, ¿no? Entonces, claro, eso es que tener como claro, ¿no? Y por eso calificarlo totalmente de izquierda, pues quita un poco de juego de cintura para poderlo evaluar como yo creo que merece ser evaluado, ¿no? Efectivamente, cuando tomó posesión Lula da Silva, llamó muchísimo la atención que estuvieron presentes varios representantes de la sociedad civil brasileña, y en ese sentido quiero preguntarte, ¿qué opinas de las primeras acciones de gobierno de Lula da Silva? Bueno, yo a ver, creo que ahí hay que distinguir un poco, ¿no? O sea, por un lado están las acciones de cualquier gobierno cuando hay un cambio en la presidencia, y en ese sentido esto que sucedió el domingo pasado, ha metido mucho ruido. En Brasil los presidentes toman posesión el 1 de enero y esto sucedió el 8 de enero, o sea, una semana después. Entonces, efectivamente el gobierno ha tomado ya algunas medidas, pero prácticamente apenas estaba aterrizando, ¿no? Sí. Y por ejemplo, una de las primeras medidas que estaba tomando, que es muy interesante en relación con lo que pasó, es que el gobierno de Bolsonaro había puesto bajo secreto una cantidad desproporcionada de documentos, de datos, etcétera, etcétera, que incluso iban contra las leyes de transparencia que hay en Brasil, ¿no? Así que fue una manera incluso simbólica de entrar. Ya lo había avisado en los debates televisados antes de la elección, que lo primero que haría sería levantar el secreto que había, o sea, el secreto sobre cuestiones que no son cuestiones de defensa nacional o cosas así, ¿no? Claro. Como por ejemplo, quién ha visitado a la primera dama, ¿no? O sea, cosas realmente absurdas. Ese secreto que se ha levantado también ha permitido saber el gasto absolutamente desproporcionado que Bolsonaro hizo con la tarjeta de crédito de la presidencia. Si no me equivoco, gastó más él solo en su periodo presidencial que el primer gobierno de Lula en 2002, el segundo gobierno de Lula en 2006, el primero de Dilma,
el de mitad de periodo de Dilma, porque llegó el impeachment, el de mitad de periodo de Temer, que le sustituyó, gastaron menos de lo que gastó Bolsonaro. Y con gastos muy sospechosos. Esa es de las primeras medidas que se empezó a tomar. Más allá de eso, hay una evaluación muy seria que se había hecho en el periodo precedente, digamos en el periodo de transición. Precisamente el vicepresidente, Geraldo Acmin, elaboró un informe muy prolijo, tratando de hacer un diagnóstico de la situación y tratando de establecer medidas que permitieran empezar a echar a andar el gobierno, pero uno de los principales problemas, yo creo que explica muy bien la situación, es que prácticamente con la ley de presupuesto que había aprobado el gobierno Bolsonaro para este año, había candados por todas partes. No se podía gastar nada. Entonces, lo primero que tuvieron que hacer es empezar a negociar leyes de acompañamiento que permitieran poder volver a recuperar presupuesto, porque el presupuesto estaba completamente desequilibrado. O sea, al punto de que la investigación científica, por ejemplo, se paraba porque no había dinero. O sea, era una cosa muy extrema. Okay. A partir de ahí, esta semana entera, ya con esto termino, las medidas que se han tomado han sido básicamente contra lo que ha sucedido. Y las medidas contra lo que ha sucedido yo creo que han sido excelentes. O sea, el gobierno Lula ha actuado con una rapidez brutal. Y yo creo que es importante decir que siempre respetando la ley y los derechos humanos, ¿no? Lo que mejor indica el espíritu de lo que está pasando y de los actores, la visión que tienen sobre lo que está pasando, es la exposición de motivos de ese auto judicial que investiga la trama del golpe, ¿no? La que mencionaba antes. Te voy a leer lo que dice y con esto concluyo la exposición de motivos. Okay. Muy corto, ¿eh? Okay. Dice: la democracia brasileña no va a seguir soportando la innoble política de apaciguamiento cuyo fracaso quedó ampliamente demostrado en el intento de acuerdo del entonces primer ministro británico Neville Chamberlain con Adolf Hitler, literal. Okay. El juez que redactó estas líneas, Francisco Javier, no lo nombró la izquierda, lo nombró Temer, el presidente que sustituyó a Dilma Rousseff después del impeachment. Es una persona más o menos centrista. Imagínate cómo es la situación. Sí, me imagino, Juan. Una última pregunta. En tu primera respuesta me decías que se inició ya una investigación judicial contra Bolsonaro por los hechos ocurridos el 8 de enero. Y ahorita nos comentas que se destapó la cloaca, por así decirlo, y se dejó en evidencia el gasto excesivo de la presidencia de Bolsonaro. ¿Este desfalco también será parte de una investigación judicial? ¿Tú crees que se inicie también alguna averiguación por este motivo? Parece ser que por ahí pudieran ir las cosas, porque además no he querido entrar en detalles para no quitarte tiempo, porque no te preocupes. Es preciado hablar. Pero bueno, es que hay cosas que parece ser muy sospechosas, ¿no? O sea, por ejemplo, gastos redondos, no sé, ahora mismo no lo tengo a mano, me lo estoy inventando, 9.200, ¿no? Uh-huh. Pero varios gastos iguales, redondos, el mismo día o en días diferentes, ¿no? Y bueno, hay una serie de gastos que son completamente desproporcionados, gastos en hoteles. Hay un gasto en un restaurante que ahora mismo no recuerdo la cifra, es una cosa, es absolutamente ridículo. Sí. Y además esto, lo peor es que tiene precedentes, ¿no? Tiene precedentes, ¿por qué? Porque lo que ya hubo fue una causa abierta que cuando Bolsonaro gobernaba quedó medio sobreseída y tal, y fue precisamente contra Bolsonaro y contra varios de sus hijos que tenían el mismo tipo de práctica, hacían lo que aquí se llama rachadinhas, ¿no? Es decir, que subordinados institucionales, o sea, estamos hablando de sus secretarias, personal a su servicio, pues no sé, el Parlamento, lo que fuera, les ponía un sueldo, y entonces ellos formalmente cobraban el sueldo y ellos le pegaban una mordida. Okay. Entonces, claro, hay muchas sospechas, al punto, en portugués, eso se llama rachadinhas, ¿no? Es como mordida, un poco sería la idea de mordidita. Claro. Y a esto le estaban llamando, haciendo un chiste, lanchadiñas, ¿no? O sea, el chiste con el restaurante, ¿no? Restaurantiñas, ¿no? Entonces, o sea, está claramente lo que se está insinuando es que
son cosas muy raras. Ok, Juan. Y luego, pues no sé, por ejemplo, el tipo salía mucho, eso hasta yo creo que habrás visto tus fotos, o habrá gente que ha visto tus fotos, especialmente cerca de la campaña electoral, salía con moteros, ¿no? Con estos de Harley Davidson y tal, y él se tomaba la foto y esa cosa, y bueno, hay pagos de gasolina también es una locura eso. Y lo que he dicho antes, o sea, el gasto es muy superior al que hicieron todos los expresidentes juntos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver hasta dónde llega, ¿no? Esta semana esa ha sido la noticia, que además está en todas las redes sociales, que todo el mundo comentaba, que, en fin. Claro. Y ese es un panorama, sí. Ok. Juan, te agradezco muchísimo nuevamente tu atención para este programa Entre Diálogos, y ya sabes que aquí eres bienvenido. Por supuesto que sí.